Este Rubik tiene ciertas semejanzas, pero también algunas diferencias con mi organización, con YABT. Para comenzar, yo pienso que el hecho de que hayan tantos colores, diferentes lados, hace que se asemeje mucho a la pluriculturalidad que tiene la organización. YABT, como yo lo dije, se caracteriza por tener personas de todos los países, de todas las culturas, de muchos idiomas. Por lo tanto, digamos que cada lado podría representar un país, un punto de vista diferente. Por otro lado, por ejemplo, el color, o sea, el color representa en gran medida como la simbología de cada uno de los programas que manejamos. Si nos vamos a ver, por ejemplo, el lado naranja, que se supone que el color naranja simboliza la creatividad, nosotros como organización de cierta forma estamos promoviendo la creatividad entre los jóvenes. El azul, por ejemplo, es el color oficial del logo, ¿sí? Que simboliza lo que es el trabajo en equipo y la colaboración. El amarillo podríamos decir que de cierta forma proyecta el liderazgo de los jóvenes y que de modo que se involucren en procesos participativos y en la toma de decisiones de sus gobiernos. En fin, definitivamente tienen muchas diferencias con las cuales podemos armar un debate bien interesante. Hola, mi nombre es Carlos Mario López, soy gerente de programas para América Latina del Young America's Business Trust o YABT por sus siglas en inglés. Esta es una organización sin fines de lucro que trabaja en cooperación con la Organización de los Estados Americanos. Tenemos presencia en los 34 países miembros de la OEA, pero la sede principal es en Washington, D.C. La YABT es una organización sin fines de lucro que fue fundada en el año 1999. Cuyo fin único es apoyar los proyectos de emprendimiento y juventud de los países miembros de la OEA, promoviendo programas que faciliten a la OEA alcanzar dos de sus objetivos principales, que son la superación de la pobreza y el mejoramiento de las condiciones de empleo sobre todo los jóvenes de las Américas. Entonces tenemos como dos líneas de acción, que son básicamente el emprendimiento, en el cual se generan actividades para mejorar las condiciones de vida de los jóvenes a través de acciones de autoempleo, y el liderazgo juvenil, en la que buscamos generar espacios de participación para que los jóvenes se involucren en las decisiones que los gobiernos toman. Yo llegué a YABT a través de una alianza que hizo la Alcaldía de Medellín, la Universidad de Antioquia con la OEA y con el YABT en el año 2008. Me ofrecieron la posibilidad de hacer una pasantía inicialmente por 4 meses. Una vez mi pasantía terminó, pues ya me vincularon a ser staff de allá, y donde me asignaron los programas para ser el encargado de desarrollar las actividades para América Latina. Posteriormente, más o menos 1 año y medio después de ya haber sido vinculado como staff, me ofrecieron también la posibilidad de encargarme de los programas para el Caribe. Por lo tanto, yo soy el responsable de programas de América Latina y del Caribe, 2 programas de emprendimiento y juventud. Bueno, YABT, por ser un organismo internacional, se caracteriza mucho por tener personas de diferentes países. Por ejemplo, tenemos compañeros de trabajo que vienen de México, Perú, Bahamas, Corea, Estados Unidos, Argentina, Venezuela, Centroamérica, y eso obliga a cada uno a tener una mente más abierta, un lenguaje mucho más estandarizado para tomar decisiones, para pensar, para hablar, para expresarse y para hacer las cosas. Eso nos ha permitido aprender muchísimo, enriquecer culturalmente nuestra profesión, nuestro cerebro, nuestra cabeza, porque no es lo mismo uno hablar con personas de una misma cultura o de una cultura y otra, o sea, 2, sino personas de todos los países. Aparte de eso, pues YABT también tiene presencia en los 34 países miembros de la OEA, donde hay idiomas como el portugués, como Brasil por ejemplo, inglés en el Caribe, o francés o español en el resto de países de América Latina. El manejo de la comunicación es algo supremamente importante en el interior de la organización, sobre todo porque manejamos comunicación interna, pero la mayor parte es comunicación externa, y es una comunicación que va enfocada para muchos públicos. Entonces,
a nivel externo emitimos comunicaciones para gobiernos, para el sector privado y para el público, nuestro público objetivo, que son los jóvenes, o sea que son públicos completamente diferentes. Por lo tanto, hay que tener muy claros los procesos y estandarizados en términos de cómo se emiten las comunicaciones. Aparte de eso, son comunicados que tienen que ir armados de una manera demasiado estándar para que lo entienda un gobierno del sur del continente como para que lo entienda un gobierno del Caribe que habla inglés, por ejemplo. Entonces, así el idioma o el lenguaje sea diferente, sí tiene que haber un factor común a la hora de transmitir el mensaje para poder ser entendido e interiorizado por cada uno de ellos. Bueno, en cuanto a la comunicación interna, es algo también supremamente serio y con mucho cuidado ser manejado, porque al haber personas de tantos países, pues primero tenemos que manejarlo de una manera muy estandarizada, o sea, tienen que haber los procesos completamente claros en el que se definan un mensaje, la forma de proceder, la forma de emitirlo. No es lo mismo cuando yo le estoy hablando, por ejemplo, a mi jefe que es peruano, a cuando le estamos hablando a las personas que nos apoyan, que son, o uno que es de México, por ejemplo, ¿sí? Se tiene que tener mucho cuidado a la hora de manejar ese tipo de mensajes y sobre todo a la hora de elaborarlos. Znowu dręczy cię. Czy ty możesz wiedzieć, jak to można znieść? Zło i pech, wszystko dziś przygnębia cię i nie możesz sobie radzić z każdym dniem. La organización como equipo también tiene unos componentes supremamente definidos. Por ejemplo, es muy importante, como política se definió que nadie busca problemas, todo el mundo busca soluciones, por ejemplo. Entonces, el solo hecho de que cada uno tenga la autonomía suficiente para solucionar un problema sin tener que andar esperando, por ejemplo, que el jefe le responda o que le atienda, ya se llega un momento en el que cada quien tiene la suficiente autoridad para atender algo, para solucionar un problema, incluso hasta para mandar una propuesta de trabajo. Por otro lado, a la hora de construir, por ejemplo, en conjunto se genera un espacio muy interesante de construcción, precisamente en el que cada uno se involucra con su punto de vista para, por ejemplo, armar un proyecto o un programa. Y cada uno, pues como profesional, se le valora su experiencia, cada quien es como experto en temas diferentes. Entonces, por ejemplo, es muy común tener una reunión de trabajo toda una mañana para construir un programa en el que solamente el factor común allí va a ser la generación de ideas, ¿verdad? Todo el mundo es escuchado, cada quien puede aportar, cada quien es valorado, cada quien no es solamente una idea que aporte y ya se quedó escrita, sino una idea que, si tiene validez, perfectamente se la aceptan y se puede volver realidad, por ejemplo. Y la parte de gestión del conocimiento es supremamente importante, específicamente aquella que tiene que ver con la comunicación interna y el manejo de la información. Nosotros tenemos procesos definidos, claramente estructurados a la hora de, por ejemplo, para tomar decisiones, canales de comunicación muy bien definidos. Por ejemplo, no es lo mismo para yo atender los requerimientos que me hacen uno de los capítulos nacionales de un país, o cuando le estoy atendiendo los requerimientos que nos hace un proveedor o un donante. Entonces, para cada uno de esos existen unos protocolos claramente definidos, muchos de ellos tienen un componente político muy claro, muy determinante, porque al ser también una organización internacional con tanto componente diplomático y político, pues entonces se exige de eso, que haya una clara conformación y estructuración de esos procesos. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos un evento, digámoslo así, un evento en un país de corte finales de Ticaméricas, por ejemplo, que participan personalidades como los presidentes, los ministros locales o el secretario general o los altos líderes de la OEA, por ejemplo, requerimos un protocolo diplomático diferente al que, por ejemplo, requerimos cuando vamos a hacer un taller de entrenamiento para jóvenes en una área rural apartada de un país. Entonces todo eso se tiene definido, claramente estandarizado, para cada uno se manejan mensajes y las comunicaciones también completamente diferenciadas para cada uno, lo que nos obliga a tener un montón de procesos y de protocolos, pero que si cada uno de los miembros de la organización los tiene claro, no va a ser en ningún momento difícil.